El Perú necesita un magistrado sin dudas ni cuestionamientos, sostuvo esta mañana el presidente Vizcarra con relación al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, y pidió su renuncia inmediata. Horas después, a través de un tuit, el titular del Ministerio Público respondió que las 46 denuncias que existen contra el mandatario serán tramitadas con el debido proceso, lo que desde el oficialismo ha sido interpretado como una amenaza. A 2 días de que se venza el plazo en el que se debería aprobar las reformas planteadas por el Ejecutivo para que puedan ir a referéndum en diciembre, el presidente Vizcarra pidió al Congreso no desnaturalizar las propuestas y el cumplimiento del cronograma que se comprometió a través de la Junta de Portavoces. Entre tanto, congresistas como Víctor Andrés García Belaúnde y Lourdes Alcorta retan al presidente a cerrar el Congreso. Y mientras Daniel Urresti asegura que existe un complot para sacarlo de la contienda electoral, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona, recordó que solo una sentencia firme determina la exclusión de un candidato. Fue en alusión a la sentencia del caso Bustíos que se dictará este jueves 4 de octubre en primera instancia. Por su parte, el candidato a la alcaldía de Lima por Acción Popular, Jorge Muñoz, criticó a Castañeda Pardo por la aparición que tuvo junto a su padre ante los medios. La Comisión de Ética del Congreso desestimó por mayoría el pedido para que se admitan las denuncias contra el parlamentario Héctor Becerril por una presunta injerencia en el CNM. Por su parte, IDL Reporteros publicó fotografías en las que aparecen Becerril y Edwin Oviedo en la fiesta de cumpleaños de Antonio Camayo. Y ya sabe usted que si quiere estar al día con la información nacional e internacional, tiene que buscarnos y seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos como siempre en Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Vamos a presentar a nuestros invitados. Le damos las buenas noches a Fernando Rospigliosi. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? ¿cómo están? Exministro del Interior, Luis Taís. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Estos días agitados. Así es. Bien, antes de abordar los titulares que hemos desarrollado hace un momento, hay una noticia que acaba de publicar, digamos, hace media hora, ha recogido El Comercio, y es que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro ha desestimado el pedido de exclusión presentado por el ciudadano Beliciario Sueldo Cáceres contra la candidatura de Daniel Urresti a la alcaldía de Lima, se entiende. Este pedido de exclusión tiene que ver con una sentencia por difamación, no tiene que ver con lo que se va a resolver este 4 de octubre, que tiene que ver con el caso Bustíos, que es a propósito del caso Bustíos, quiero decir. Esto es un asunto de difamación y lo que ha establecido el Jurado Electoral Especial es que no va a haber mérito para declarar la exclusión, porque la sentencia no ha sido consentida. El órgano judicial comunicó este martes que el caso se encuentra en ejecución de sentencia, pero también, en fin. Lo cierto es que esa exclusión ha sido desestimada, ese pedido de exclusión ha sido desestimado por el Jurado Electoral Especial. Ahora, ha sido desestimada porque, o sea, no porque no exista el proceso, Sí, sino que todavía hay no, Así es. todavía está en pendiente. Pero puede haber. ¿No está en pendiente? No, ¿Cómo? no estoy pendiente. Es una sentencia firme, según visto que dicen varios abogados, porque es una sentencia ya en segunda instancia. Sobre esa sentencia presentan quejas y eso, pueden presentar todo lo que quieran, pero ya es una sentencia firme. Ahora, Condenatoria. ¿Ah? Condenatoria. Condenatoria, está condenado por difamación. Ya, pero en segunda instancia. En la Ahora, lo Corte que de dice el Argumento. Jurado Electoral Especial es textualmente: este colegiado conceptualiza una sentencia ejecutoriada como aquella que ya no admite recurso judicial Ninguno, alguno. ni queja ni nada. Esto es cuando ya hayan terminado todos los trámites legales, produciéndose además el efecto jurídico de cosa juzgada, Claro. adquiriendo firmeza, la cual en el presente caso no ha operado por cuanto existe un recurso de queja en trámite, resultando incompetente este órgano electoral para considerar que existe una sentencia penal firme, ahí donde la cuarta Sala Penal, en fin, ha decidido conceder el recurso de queja cuya eventual procedencia virtualmente puede devenir
en la declaración de nulidad de tal sentencia. Claro, pero ese es el argumento por- que ha formulado el jurado. Pero a lo que yo quería preguntar, y no sé quién podrá respondernos, algún especialista, es ¿qué pasa si el señor Urresti el domingo sale alcalde de Lima y en diciembre o en enero lo sentencian? O sea, ya tu queja no sirve. Así que, por difamación, al margen de lo del señor Bustíos, ¿qué sucede en ese caso? El teniente alcalde asume. O sea, él tendría, porque probablemente no haya una prisión efectiva por este caso de difamación, probablemente, digo. Pero va a ser una sentencia y vamos a tener un alcalde, no puede ejercer la función, ¿no es cierto? Eso es lo último que decían las reformas electorales. Bueno, decían sobre los candidatos, pero no sé sobre alguien que ya es un funcionario, porque a partir del domingo, si él ganara, ya es el alcalde electo, ya no va a ser candidato. No tiene inmunidad, pues, no tiene inmunidad. No, claro, pero si no hay cárcel... O sea, no hay cárcel, pero hay una sentencia y lo que habla no es sentencia con cárcel. Lo que la dice ley, es, puede sino dice ejercer el sentencia cargo firme. una persona con sentencia, con prescindencia de que vaya o no a la cárcel. Digamos que no va, No porque, puede. pero puede ejercer el cargo, no. Yo creo es la que no respuesta. puede, ¿no? Creo. Eso es lo que Claro. está... Y quien lo reemplazaría sería el teniente alcalde eso o la sí, eso teniente en cualquier alcaldesa. caso. Taquino. ¿Quién es la teniente alcaldesa El teniente alcalde. ¿De quién? Taquino, el señor Taquino, Taquino. que estuvo antes en Taquino. Solidaridad Nacional. ¿Él no era Ángel Taquino. periodista antes? Fue periodista... En Panamericana Televisión tiempo atrás, muchísimos sí. años. Taquino. Ángel Antes de que Taquino. yo Pero se naciera. dedicó, ha postulado a la alcaldía, no sé si... No, ha sido alcalde. Ha sido alcalde Ha sido por Pueblo Libre, ¿no? Bueno, pero para ser alcalde Pueblo hay que Libre, postular sí. primero. Bueno, siempre ganas. Ha sido O sea que vamos a tener político. presidente que reemplaza y alcalde de Lima No que sabemos, reemplaza. son puras meras especulaciones, solo que quería yo En fin. preguntar, porque no es que acá se haya definido lo del caso del señor Urresti, pero... Vamos a bueno, hablar además sobre el otro asunto A ver. que tiene pendiente el candidato Daniel Urresti en el Poder Judicial, el caso Bustíos, pero más adelante. Primero tenemos otros titulares muy importantes que desarrollar. Uno tiene que ver con este choque que se ha producido entre el presidente de la República y el fiscal de la Nación, el señor Pedro Gonzalo Chávarri. En la mañana apareció el presidente, prestó declaraciones acerca de una serie de asuntos, pero particularmente con relación a la Fiscalía y al fiscal de la Nación, dijo: el Perú necesita un magistrado sin dudas ni cuestionamientos. Pidió en realidad en buena cuenta la renuncia de Chávarri por las sombras, digamos, que se ciernen sobre él o que pesan sobre él, las dudas. Y luego Chávarri respondió, quiero decir, a través de un tuit. Pero vamos por partes, vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente de la República. El propio Ministerio Público tiene serios cuestionamientos. Fiscales que conocen el funcionamiento interno del Ministerio Público ponen objeciones y han pedido los propios fiscales un paso al costado. Si ellos que conocen el funcionamiento interno lo piden, obviamente es porque hay un tema delicado y que si queremos lograr la transparencia en la toma de decisiones, debemos tener un Congreso de la República que se comporte a la altura de las circunstancias, un Poder Judicial que haga lo propio, un Poder Ejecutivo, yo lo asumo, la responsabilidad de que tenemos que luchar contra la corrupción, pero también necesitamos un Ministerio Público que esté liderado por un fiscal que esté libre de cualquier duda, de cualquier cuestionamiento. Y no está ocurriendo eso con el fiscal Chávarri. Hay cuestionamientos y por eso pedimos también que haya el paso al costado del fiscal Chávarri, porque necesitamos que... Bueno, eso fue en la mañana y el señor Chávarri se demoró. Bueno, el presidente de la República, la verdad es que hace rato que estaba diciendo, que le decía al señor fiscal que se vaya, que se vaya, que se vaya, que se vaya. Y bueno, hoy el fiscal de la Nación respondió. No le pidió solo ponderación, ni le dijo no me voy a ir, ni le dijo solo respete la institucionalidad, que podría haber dicho y hubiera sido absolutamente válido. Le dijo, ponderación, presidente Vizcarra, basta de interferencias. Las 46 denuncias en su contra, 43 de su propio pueblo, serán tramitadas con el debido proceso. Respete a las instituciones y a la democracia. Claro, desliza un tema que no está, por lo menos directamente comprendido en la discusión, y le dice,
tranquilo, que mira que tengo varios asuntos tuyos entre manos. Había tantas denuncias, yo no Sí. sabía. Y además el Ministerio comentario Público, ese entre paréntesis, 43 de su propio pueblo, Sí. es ya No, casi qué como diciendo 43, que son, Sí. las voy a ver con más atención, ¿no? Y esto, por supuesto, ha sido entendido desde el oficialismo, sobre todo por representantes de la bancada de Peronos por el Cambio, como una amenaza. Pero vamos, bueno, hay un comunicado, vamos a leerlo después. Primero vamos a conocer qué piensan nuestros invitados sobre este intercambio. Mira, yo pienso que esto es como un lío de cuchilleros, ¿no? ¿Quién acuchilla más al otro? Y eso no puede ocurrir en la majestad de la institucionalidad de la Presidencia de la República, ni obviamente de la Fiscalía. Entonces, el presidente no puede estarse exponiendo, ni ser el sujeto de que tú sales, tú te quedas, tú cambias, Esa no es su función. Para eso tiene un primer ministro, para eso tiene un ministro de Justicia, para eso tiene un ministro de Interior, etc. Él no puede estar haciendo eso, él representa a toda la nación y él tiene que guardar las formas de eso. Entonces, ¿está mal lo que ha hecho el fiscal? Sin ninguna duda también. Pero entonces aquí estamos en ¿qué? ¿Esto es el Perú de ahora? ¿Esto es lo que queremos dar la institucionalidad a este país? ¿Con esto vamos a resolver los problemas que tenemos de la gente? No, no es cierto. Entonces, yo creo que es censurable para ambos. Y yo creo que debiera demostrarse mucho más respeto a lo que representan, ¿no? Porque uno representa la justicia y el otro representa a toda la nación. Fernando. Yo no recuerdo que un presidente de la República ataque las instituciones como lo que está haciendo Vizcarra, sino Alberto Fujimori a principios de la década del 90. Nunca un presidente de la República había tenido un comportamiento como el de Vizcarra respecto a las instituciones. Está aprovechando el desprestigio de las instituciones, que es real, que existe como existía en la década del 90. Igualito. Pero ya sabemos que Fujimori lo hacía no para cambiar y mejorar las instituciones, sino para controlarlas. ¿Será ese el objetivo de Vizcarra? Él dice que renuncie el fiscal de la Nación. En este momento no hay Consejo de la Magistratura. Solamente puede ser reemplazado por cualquiera de los otros fiscales que están en la Junta de Fiscales Supremos. Dos de ellos están cuestionados porque están en los audios. Y los otros son Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Pablo Sánchez ha propuesto a Zoraida Ábalos. ¿Quién es Zoraida Ábalos? Es una fiscal que, según Ricardo Uceda en varios reportajes publicados en el diario La República, antes de estos sucesos, fue puesta por el Consejo de la Magistratura para votar por Ramos Heredia, que es el fiscal más corrupto y más cuestionado que ha habido en los últimos años en la Fiscalía. O sea, también está vinculado al ex consejero. Zoraida Ábalos. O sea, lo que está proponiendo Vizcarra es que cambien a Chávarri por Zoraida Ábalos. Eso es, que es además una persona que nunca ha demostrado tener capacidad para estar en ese puesto. Por último, ¿quién propuso a Pedro Chávarri como fiscal de la Nación en el mes de julio? Dos fiscales, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos. Y fue votado por unanimidad en la Junta de Fiscales. Entonces, está fuera del lugar que el presidente Vizcarra y sus aliados estén atacando sistemáticamente al fiscal de la Nación. Ojo, en momentos en que el gobierno más o menos controla ya el Poder Judicial, donde está Víctor Prado Saldarriaga, que es uno de los aliados del gobierno en este momento. Hay muchos grandes estudios que se están moviendo en ese sentido. Víctor Prado Saldarriaga está aliado con Pablo Sánchez y es su compadre, además. Entonces, es compadre, sí, eso se ha publicado y está claro. No sabía, el padrino bien. del hijo, sí, claro. Entonces hay toda una movida, no solamente para controlar el Poder Judicial, sino ahora la Fiscalía y el Congreso, que tiene una mayoría que no es de Vizcarra, pero que está totalmente arrinconado y hace todo lo que Vizcarra le dice, porque si no lo disuelven, en fin. Entonces yo creo que estamos en una situación muy peligrosa, coincido plenamente con Lucho Taiz, no es función del presidente, pues, estar atacando las instituciones, que claro, eso da puntos en las encuestas porque están muy desacreditadas, más aún con todo el escándalo de los audios, pero es muy peligroso y yo creo que hay gente que irresponsablemente está apoyando a Vizcarra porque
quieren fastidiar a los fujimoristas, a los keikistas, a quien sea, pero están en un terreno muy, muy peligroso. Pero una cosa sí. es que el presidente de la República, que está mal, o sea, desde el momento que el señor Ceballos, como ministro de Justicia, creo que acá lo dijimos, emplazó al señor Chávarri para que se vaya, que para que renuncie, desde ahí yo los critiqué. Porque una cosa es que los periodistas lo digamos, que haya denuncias periodísticas, desde antes que jurara, yo dije que el señor tenía que irse, que no podía ni siquiera asumir la fiscalía. Pero otra cosa es que lo diga el ministro de Justicia, otra cosa es que lo diga, por supuesto, el presidente de la República. Pero lo que ha hecho hoy el señor Chávarri es responder con una amenaza. O sea, ya el nivel de agresión entre instituciones ha pasado a otro nivel, al nivel gangsteril. O sea, al nivel de, tranquilo, no te preocupes, pero yo sé dónde juegan tus hijos, ¿no? Claro, yo sé más o menos, en el parque que está atrás de la casa, pero tranquilo, no le va a pasar nada. Sí. O sea, ya hemos llegado a un nivel, pero ya de lumpen total, no sé, eso ya es demasiado. Ahora, si tiene 46 procesos, si de repente el señor Vizcarra tiene miedo de que el señor Chávez, de repente sí, pero no podemos permitir que ya el fiscal de la Nación le responda así al presidente. O sea, ¿ya qué es esto? ¿O no? Bueno, o sea, como te digo, o sea, como tú lo has dicho muy bien, esta es casi una guerra entre mafias, ¿no es cierto? Hay ambos padrinos y los padrinos son los que están decidiendo un poco las cosas, ¿no? Como tú señalabas muy bien con el ejemplo de que todo eso en tu familia está muy bien, claro, lo vamos a tratar bien, no te preocupes. ¿no? Sí, tranquilo. O sea, aquí tenemos que ver también, o sea, ¿cuál es el interés de Vizcarra de inmiscuirse en esto? El interés de Vizcarra, a mi manera de ver, él consideró que este pechaje al Congreso le resultó bien para subir en las encuestas. Sobre el Poder Judicial, siguiente tema, ¿no es verdad? Y entonces la pregunta ¿es solamente porque quiere subir en las encuestas? Y si quiere subir en las encuestas, ¿para qué es? ¿Quiere pedir que puede postular después? O también podemos pensar, ¿no es cierto?, que el presidente Vizcarra tiene miedo a la investigación que se va a hacer sobre el aeropuerto de Cusco, donde tuvo un rol muy fuerte. Entonces, esto da pie para muchas cosas. Entonces, no podemos estar ventilando estas cosas en el medio de los problemas de la gente, de los problemas de la economía, de los problemas en fin, los problemas que aquejan a todos los peruanos diarios, problemas del transporte. Entonces, yo creo que realmente no sé, el presidente debiera dar un ejemplo de mesura. Ahora, a veces la voluntad de subir en las encuestas te engolosina tanto es un éxtasis en sí mismo, digamos, ¿no? Es decir, el solo hecho de subir en las encuestas ya gratifica al político, a la política, que puede hacer cualquier cosa. Claro, no es con un fin adicional, sino arranca. Pero es que mira y el termina Vizcarra ahí. que empezó, No sé si será el ese Vizcarra el caso. de ahora que subió claro. en las encuestas. Claro. Es otro Vizcarra. Claro. Ahora es como, él pontifica, él es el Papa hoy. Perdóneme, no es el Papa. ¿Cuál es la experiencia de Vizcarra, Moquegua, uno de los departamentos más chiquitos del país? ¿De qué estamos hablando? Es incapaz de resolver los problemas de la economía, es incapaz de resolver los problemas del norte, es incapaz de resolver los problemas del agua. ¿Qué está resolviendo? Bueno, muy poco en realidad, porque hemos visto, por ejemplo, en los últimos días cómo la inversión del gobierno en los 2 últimos meses ha caído de una manera pronunciada, que es un problema de gestión gubernamental. Entonces, claro, es muy fácil, como dice Lucho Tadiz, con este tipo de cosas levantarse en las encuestas mientras los problemas del país no van mejorando, y su función sería resolver esos problemas. Pero Fernando, yo coincido contigo, se ha engolosinado con este tema de las encuestas. Ahora, la otra cosa es que también siempre hay una tendencia de los gobernantes no a resolver los problemas del Poder Judicial, sino a tratar de controlarlo, a través de presiones, de amigos, de intereses, porque el Poder Judicial es un arma muy útil. Lucho Tadiz insinuaba que tiene
investigaciones en curso que podrían afectarlo, pero también el Poder Judicial puede ser usado contra los adversarios, ¿no? Que son las dos cosas que les han interesado a los políticos en el Perú siempre. Algunos con más éxito que otros han logrado influir y controlar el Poder Judicial y la Fiscalía, pero creo que Vizcarra está yendo en ese camino, aprovechando el gran descontento que hay con las instituciones y con los personajes que están ahí, ¿no? Chávez tiene creo que 80 o más % de gente que quiere que se vaya y el Congreso 83% de gente que quiere que lo cierren y así. Es muy fácil usar eso, pero creo que es muy peligroso, insisto, desde Alberto Fujimori no teníamos un presidente que atacara de tal manera, tan descaradamente, las instituciones, y eso es grave y me parece irresponsable que haya gente que por fastidiar a los adversarios de Vizcarra esté respaldando este tipo de destrucción institucional que, bueno, las instituciones ya están en el suelo y ahora lo que van a hacer es terminar de liquidarlas. Pero fíjate Sí. tú, perdón, fíjate Adelante. tú en el ministerio que tú estuviste, ha gastado un 22% del presupuesto en el mes de octubre. Estamos en el mes de octubre, debe haber gastado ya 80% del presupuesto. Ha gastado 24%, creo. O sea, ¿dónde está? Y me van a decir que ha tenido problemas, el señor lo han molestado, no lo han dejado trabajar. No, para nada. ¿Dónde estamos? Y así es el resto de los ministerios, ¿ah? No es que todo, o sea, hay por ahí el Ministerio de Relaciones Exteriores y otros que han gastado, porque normalmente tienen gasto corriente. Pero todos aquellos que tienen que invertir no han gastado, lo cual implica una incapacidad de manejo de las cosas. Eso, o sea, eso. Y la otra cosa yo veo un poco como, ¿te acuerdas esa película de Walt Disney Fantasía? Sí. Y el aprendiz de brujo, Mickey Mouse queriendo imitar al las brujo escobas y se llena todo de agua. acarrean los ¿Sabes que baldes de veo agua. así un poco la cosa? Es decir, yo pueblo le estoy dando la confianza a este señor que está acusando a todos. Si este señor cae por alguna razón porque tiene un pecado, se van todos, ¿no? Se van todos porque ya no tengo más nadie en quien creer. Y el se van todos es una cosa muy peligrosa. A propósito de lo que mencionaba Fernando, vale la pena escuchar también lo que ha dicho el presidente, antes de ir a las respuestas de los congresistas oficialistas a Chávarri, lo que dijo el presidente sobre la situación del magistrado Inostroza en el Congreso, porque nuevamente está dando instrucciones con las que uno puede estar de acuerdo, pero lo que estamos acerca de lo que nos estamos cuestionando aquí es si le corresponde o no le corresponde hacer esas exhortaciones. Vamos a escuchar lo que dijo sobre la situación de Inostroza. Si ha sido absolutamente claro y evidente la gran corrupción que existe en los Cuello Blanco, que ha sido destapado por una investigación prolija de respetables fiscales que han trabajado este caso, merece la máxima sanción, en este caso, del Congreso de la República. Una exhortación del presidente del Congreso, perdón. Y si el congresista, presidente del Congreso, hace la exhortación, me sumo a esa exhortación para que el día jueves, que se va a ver este tema en el Congreso de la República, se le dé la máxima sanción y que se lo considere al juez Inostroza, como es obviamente evidente, parte integrante de esta organización criminal de los Cuellos Blancos. Tenemos que ser drásticos para combatir la corrupción. Frente a la reforma que usted ha planteado. El razonamiento puede parecer, o quizás sea adecuado. De hecho, el presidente del Congreso, Salaverry, ha expresado Qué una ojo. opinión en el mismo sentido. Pero, insisto, le corresponde al presidente de la República instruir prácticamente al Congreso a propósito de qué tiene que hacer o dejar de hacer. No, en absoluto. El presidente de la República es policía, fiscal, juez y congresista ahora. O sea, dice la organización criminal de los Cuellos Blancos. Oye, un momentito, a eso le toca. Quien tiene que determinar eso es la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo que hemos visto hasta ahora, en mi opinión, son redes de corrupción, que es distinto a una organización criminal. A la policía le encanta eso de las bandas, ¿no es cierto? Cada año, el 28 de julio, el presidente de la República dice con la información policial se han desbaratado 835 bandas. No es así, pues. Algunas son bandas, organizaciones criminales. Lo que hay hasta ahora, lo que hemos visto son redes de corrupción, que se apoyan, intercambian favores, pero una organización criminal con un jefe y los otros que obedecen, hasta ahora no está demostrado. De repente es así.
pero el presidente de la República ya lo calificó. Es una organización criminal y entonces tienen que hacer esto. Ahora, desde el punto de vista político, el queiquismo ha cometido un error fatal, porque al margen de que sea o no una organización criminal, el 90% cree que es así y ellos están con 8% de aprobación y tenían que aprobar eso. La foto es horrorosa. Entonces, porque además tampoco es una horrorosa. sentencia, es decir, así solamente es, facultar a la Fiscalía ahí han para que cometido un error investigue político, también un error político eventualidad, fatal. claro. Pero el presidente de la República no puede decir ya que es así y asá y el otro es culpable. No puede, pues, el presidente de la República. Estamos en un Estado de Derecho, se suponía que estábamos, pero ahora ya no. Ahora ya el presidente investigó, juzgó, sentenció y le dijo al Congreso lo que tenía que hacer. Asumió todos los poderes del Estado. Ojo, nuevamente, hacia dónde estamos yendo cuando el presidente asume todos los poderes del Estado, como en la década del 90? Que al cierre del Congreso. Bueno, por ahora el Congreso está casi cerrado porque el presidente le dice tienen que hacer esto, tienen que aprobar la reforma de tal, tienen que hacer esta reforma. 20 planchas y tienen que hacer 20 planchas. Claro, o sea, oye, estamos yendo increíblemente a una concentración del poder, aprovechando el desprestigio de las instituciones que es muy peligrosa. ¿Qué dice Luis Taís? No, yo no puedo estar sino de acuerdo porque todo esto es parte de lo mismo que estuvimos hablando. Claro, por eso traíamos el otro ejemplo a colación, porque yo era aquí lo que sí consistente. creo que es importante señalar, además de los pecados cometidos, que sigue cometiendo el presidente porque creo que está totalmente equivocado, ¿no? No está viendo más de lo que debiera, no está viendo el bosque, está viendo el arbolito de ahí de la fama. Es el Congreso. Es el fujimorismo. El fujimorismo no ha, ha cometido está diciéndole al pueblo, ¿sabes qué? Él me defendió sobre algo que yo tengo, de que me van a acusar. Así que por favor, me ha pedido que no lo toquemos. Eso es lo que le está diciendo al pueblo. Cuando es evidente con todo lo que se ha escuchado, con todo lo que ha estado a los oídos de todo el mundo en el país, ¿no es cierto? Que esta es una red de corrupción impresionante y que el señor Inostroza es uno de los puntos principales de esa red de corrupción porque aparecen todas, ¿no es verdad? Y que el Congreso diga, no lo vamos, es que sabes que agarren una leguleyada para decir legalista, miren, legalista extremo, ¿no? Por yo favor. escuchaba a la señora Letona debatir con el congresista Pacori, que es el que presentó, ¿no es cierto?, sustentó la acusación contra ellos, y claro, uno si sale del tema político y de todo lo que hemos visto y solamente se remite a los documentos, sí, pues ella dice, el señor Pacori dice que el informe de la fiscal que ha hecho todo este trabajo dice tal cosa. En el documento, en el informe, él tiene que presentar ese documento del Ministerio Público, porque si no después, decía ella, como ya ha hecho antes el señor Inostroza, va a pedir una indemnización por este perjuicio, ¿no? Porque no se cumplió con el debido proceso, porque él ya tuvo algo similar hace unos años, porque estuvo fuera de la carrera judicial y volvió, y le pagaron encima una indemnización. Entonces ella decía, para no hacer esto. Claro, entiendo ese extremo del trámite, pero en esta situación... Pero es una justificación, yo creo que ahí van a decir ahora, bueno, pero no conocíamos entonces el informe que había ocultado Pacori. Entonces ahora, conociéndolo, ya vamos a... Creo que... Están buscando una salida pero Fernando, ojalá sea así. Sí, yo creo que sí. Y Salaverry que ha captado el humor popular, creo que están buscando una salida por ahí y eso sería lo mejor que podrían hacer, ¿no? Para ellos y para todos, realmente. Pero dentro del universo de Fuerza Popular, Salaverry debe estar acumulando puntos. ¿Qué será? A favor y en contra, ¿no? Sí, pero ya no hay. Sí, pero ya va a ser presidente del Congreso. Bueno, a menos que lo cierren. Ya no puede. Sí. Claro, no lo pueden sacar. La vida política continúa después del 28 de julio del próximo año, ¿no? Exacto. A mí me parece que lo que ha hecho que esta oportunidad es sensato, pero no puedo evitar razonar que su situación política dentro de Fuerza Popular puede estar complicada. Bueno, pero eso no es problema. Porque lo que está complicado es Fuerza Popular. Ahora, claro. Muchos deben estar viendo cómo pasa ¿A dónde me mudo? Así es. Y eso... Y eso está haciendo Salaverry.
Que en julio, bueno, está tomando ella- distancia Claro. está tomando Sí. distancia de la labor de los otros presidentes del Congreso. Completamente. ¿Te das cuenta? Sí. Y diciendo un momentito, aquí hay De la bancada. otra Sí, cosa. sí. Entonces, ganando puntos para su próxima elección en alguna parte. de algo. Sí, claro. Bueno, lo que comentábamos hace un momento, estos aparentes desbordes del presidente Vizcarra a la hora de darles instrucciones a los distintos poderes del Estado sobre cómo tienen que actuar, no mejoran en nada la respuesta de Chávarri. La respuesta de Chávarri No, tiene las características que lumpenesca. tiene y ha obtenido respuestas de, como mencionábamos al principio, la bancada oficialista. Tenemos algunas declaraciones y también un comunicado de la bancada. Es una cosa que me parece hasta un delito, ¿no? Porque está usando la Fiscalía como un instrumento político de amenaza al presidente. Las investigaciones fiscales se tienen que hacer con prudencia, con la independencia de los fiscales y no se usan como instrumento político para amedrentar. Más allá de que creo que ha recogido todas las acusaciones que ya se habían cerrado, varias de ellas, ¿no? 36 acusaciones. Sí, pero entiendo yo de que él tenía... Bueno, y cuando habla de su pueblo, la mayoría habían sido cerradas hasta donde yo conozco. Entonces me parece un exceso de parte suya. Es más, acabo de ser también citada por la acusación que se ha hecho a mí cuando he sido presidente del Consejo de Ministros, citándome, amedrentándose. El mismo día que hay un pronunciamiento del presidente, él amenaza al presidente, a la vicepresidenta, a los congresistas. ¿Qué le está sucediendo al fiscal de la Nación? Perdió la chaveta el señor. O sea, él tiene que ser prudente. Porque ante todo está el honor de las personas, yo entiendo, casi todas estas denuncias habían sido archivadas, entiendo yo, porque no conozco los casos en este sentido. Entonces, ¿qué quiere? ¿Está amenazando que va a revivir denuncias anteriores? ¿Qué es lo que está queriendo hacer? O sea, la ponderación la debe tener él, porque este señor está actuando políticamente. No está actuando desde un criterio técnico, porque si tuviera un criterio técnico él no puede hablar de los casos. Él no debería inmiscuirse en las situaciones de los casos. Es muy malo lo que está pasando en el Ministerio Público. Realmente no nos va a amedrentar, aquí va a haber justicia en el país, porque no vamos a permitir que la corrupción reine. Eso sí, se lo aseguramos. Y si él es un señor que está protegiendo a procorruptos, que se cuide de él. Tener un tema claro. A ver, no se puede el tema judicial politizarlo. Y el presidente de la República el día de hoy, en horas de la mañana, ha vuelto a interferir en un tema que debe merecer toda la autonomía del caso por el bien de las instituciones del Estado. El presidente de la República vuelve a interferir en el tema del Congreso. Nunca se ha visto una situación de tanta tensión como la que estamos viviendo en estos momentos, donde las instituciones y los representantes de los poderes viven eternamente enfrentados. Un llamado desde Alianza para el Progreso para todos, la serenidad. Serenidad te está pidiendo la congresista Marisol Espinosa. El premier no está muy sereno. ¿Podemos poner el tuit, por favor, del señor César Villanueva de hace unos 30 minutos aproximadamente? Le ha respondido al fiscal de la Nación. Ya ha dicho, el cargo de fiscal de la Nación, no me están escuchando en el switcher, no estamos hablando los cuatro nomás. En el switcher pueden poner, por favor, el tuit del premier Villanueva. Perfecto. El cargo de fiscal de la Nación es para servir y no para servirse de él, señor Pedro Chávarri. Sus inaceptables expresiones en contra del presidente Martín Vizcarra reflejan que usted falta al deber de imparcialidad que le exige su función. Bueno, ¿con imparcialidad en qué procesos? ¿O imparcialidad en su función de fiscal de la Nación, que tiene que perseguir el delito de quién? No sé. A ver. O sea, eso para mí es como poner el ¿cómo se llama? El parche antes que salga el chupo, ¿no? O no Porque pareciera. es como decir, ojo, la persecución que se haga contra el presidente es puro sinvergüencería de la fiscalía. Parece, ¿no? No hay nada de verdad ahí. Claro, ¿Me pero entiendes? es una respuesta que estaba servida después de que le dicen tus 46 procesos van a ser, y eso Pero que tú- tienes 43 que pero- tu propio o sea, pueblo pisó el te ha- palito el Yo no premier. sé, ¿no? Pero Pisó el no huele palito el bien premier. casi, claro. No, el premier está No, no. aprovechando la ocasión. Está aprovechando, Sí, así, claro. porque Que no es podría el- haber respondido de que otra no es el manera. premier, en realidad hay alguien que está manejando este proceso que no es ni Vizcarra ni el premier, Ajá. que es el que hace los tweets, que es el que hace El argentino, lo pone a hablar como a dicen los todos. No, no fujimoristas. sé si será el argentino, pero ¿Ah? indudablemente hay alguien que está
teniendo la visión de todo esto y trabajando sobre eso. Fernando Rospigliosi ha movido la cara diciendo, ¿Tú crees que no? No es el argentino, como si supiera quién es. No sé qué, no tengo idea, pero el argentino no. No, digo el argentino no una forma peyorativa, No, sino no, alusión a lo que los Pero periodistas imagínate decían, tú que ¿no? ese tuit, Por si acaso. imagínate que el personaje no fuera Vizcarra, sino otro, que todos Ah. conocemos. Imagínate tú que el Villanueva no fuera ese, sino fuera uno de los que defienden a ese personaje. Claro. ¿Qué pensarías de ese tuit? Claro, están poniendo el parche. ¿Ves? Porque eso en es. Twitter se ha desatado una bronca distinta a la que estamos analizando aquí, por supuesto. Tenemos que ir a una Distinta. pausa y vamos a regresar con otro tema no menos importante y que tiene que ver también con el presidente Vizcarra y lo que le ha dicho al Congreso a propósito de las reformas y los plazos que están por cumplir. Con eso volvemos. Bueno, el presidente Vizcarra está conviado hoy On día. fire. Hoy conviada. No sé qué habrá tomado de desayuno, pero hoy salió con todo. Ya hemos visto lo que dijo del señor Inostroza, ya hemos visto lo que dijo del señor Chávarri y también habló del Congreso de la República, ¿no? Faltan 2 días para que se cumpla este plazo del que todos hablamos, que fue el que se mencionó en esta reunión que tuvo el presidente de la República con los voceros de las diferentes bancadas. Es el 4, faltan 2 días. Y bueno, el presidente ha pedido al Congreso no desnaturalizar las propuestas y el cumplimiento del cronograma que se habían comprometido todos. Ahora, él además dijo algo como que se quieren meter 2 preguntas en una. Yo no había escuchado eso, la verdad, no sé si usted también había escuchado que quiere... La reelección y bicameralidad es lo que ha dicho, ¿no? Sí, yo no sé Yo quién tampoco quería, digo. de repente sí hay por ahí alguien que está diciendo eso, pero yo no había escuchado. No, yo creo que lo que pasa es que dentro de los requisitos para ser senador están planteando que haya sido congresista antes. En la propuesta del experiencia. Ejecutivo estaba eso. Por eso te digo. En la propuesta del Ejecutivo, y todos decían, pero que acá le hacemos caso. No, pero en la propuesta del Ejecutivo estaba que los congresistas no eran reelegibles para diputados, pero podían ser reelegibles para senadores. Pero ha habido una propuesta en el Congreso para que necesariamente los senadores tengan que haber sido congresistas antes. Entonces eso ya es una barbaridad, ya empeora la barbaridad. No es una barbaridad, o sea, ahí están de acuerdo Ejecutivo y Congreso en que los mismos sean los que van a ser senadores. Pero yo creo que al final ha predominado y creo que han aprobado el tema que no hay requisitos sino la edad. Sí. Nada más para uno u otro, ¿no? Sí. Y creo que eso tiene mucho más sentido, aunque yo no sé, pero en nuestro país puede ser que yo no sea tan demócrata de pronto, ¿eh? Perdónenme ustedes, pero yo creo que un senador primero tiene que ser elegido por distrito nacional, porque es el que tiene que mirar el país en conjunto, no tiene que ir a defender su departamento. ¿Me explico? Para eso están los congresistas. Los diputados. Los diputados, ¿te das cuenta? Entonces es el que tiene que mirar la cosa de conjunto del país. Segundo, o sea, es el mecanismo del Distrito Nacional. Segundo, el Senado tiene que aprobar por segunda votación lo que aprueban las leyes orgánicas que aprueba la Cámara Baja. Están discutiendo eso y creo que no quiere eso, por ejemplo, el Frente Amplio. ¿Te das cuenta? Entonces, pero ¿cómo es la cosa? O sea, vamos a seguir probablemente con el mismo tema de que, segunda votación de una vez, por favor. Sí, ¿no? exoneración. Había una razón para ello. Luego, he visto yo también que han estado discutiendo todo el tema de la vacancia, ¿no? Y en la vacancia y en el periodo de confianza, ¿no es cierto?, se establece según la Constitución que es cuando el gobierno puede pedir, el primer ministro puede pedir confianza, hacer una solicitud de pedido de confianza, basado en cuando está defendiendo las políticas de Estado. Pero ¿qué son? Nadie ha discutido qué son las políticas de Estado y las confunden con la política de un gobierno. Política de Estado es la Haya. Política de Estado es la lucha contra la corrupción. Política de Estado es, ¿cómo se llama? La reconstrucción del norte. La reconstrucción del norte. Sí. Es política de Estado. Es política de un gobierno
que la economía sea basada en la minería o en la agricultura o en qué sé yo. Claro. Esa es una política gubernamental. La política de Estado está aprobada por todos. Y es seguida la descentralización en una política de Estado. Sí, sí. ¿Te das cuenta? Pero no me van a decir que el nombramiento de de un ministro es una política de Estado. Entonces lo que hizo Zavala fue sorprender al Congreso, que estaba con el dedo en la boca porque podía haber dicho eso no es. ¿Te das cuenta? Entonces hay la política sectorial, que es la del ministro, el ministro que va y dice, pido confianza. ¿Qué confianza? Confianza sí, no se la damos, se va. No tiene nada que ver con los dos puntos, los dos temas, los dos procesos para poder cerrar el Congreso. ¿Te das cuenta? Segundo, la política gubernamental hay que diferenciarla de la política de Estado. Todo ahora está enredado. Entonces, un poquito difícil ahora comentar las cosas. ¿Les parece que escuchemos al presidente Vizcarra, a ver qué fue exactamente y cuál fue el tono, ¿no es cierto? Porque de repente estaba a dirigirse al Congreso de la República. La ley dice. Ya pasó más de 2 meses y el Congreso de la República ya ha aprobado 2 de estas 4 reformas. Esperamos nosotros que entre el día de hoy, mañana, máximo el jueves 4, como el propio Congreso se ha comprometido, apruebe las otras 2 reformas de la Constitución que se refieren a la bicameralidad y a la no reelección inmediata de los congresistas. Eso le pedimos al Congreso, con el respeto que se merece, pero con la firmeza que también nosotros tenemos al Congreso, que por favor no desnaturalice. Hemos presentado 4 proyectos de reforma constitucional y necesitamos que el pueblo del Perú, como aquí en Quilcas, se pronuncie en un referéndum el 9 de diciembre sobre... Va a dar más pan a su boca, eso le va a dar más salario. A ver, ¿qué dice Fernando Raspeliosi? Bueno, en mi opinión es una barbaridad todo esto de la reforma política sacada a trompicones en un plazo cortísimo y es claramente solamente un intento de subir popularidad con la no reelección de congresistas, que es lo que atrae. Se escucha además cuando habla de las propuestas, dice no reelección de congresistas y hay un clamor. Claro, que es lo único que la gente quiere. El resto de cosas... Y cerrar el Congreso. Cerrar el Congreso, por supuesto. Ahora, en la bicameralidad, por ejemplo, el Congreso ha aprobado que sean 130 diputados más 50 senadores. La última encuesta de Datum dice que el 79% de los encuestados está en desacuerdo con subir el número de 130. Quieren 130 o menos, no más. Entonces, ¿qué pasa si ahora se lleva a referéndum 180? Quizás sea derrotada esa propuesta, no lo sé. Sí. Pero es una barbaridad hacerlo tan rápidamente, un asunto tan complejo y tan difícil, y hacerlo a trompicones y someterlo a referéndum. Esas cosas no deben ser sometidas a referéndum, porque son cosas complejas, difíciles y muchas de ellas impopulares. Ahora, hay algunas que han pasado sin demasiada discusión. Por ejemplo, en el tema de financiamiento de los partidos, se ha aprobado que no exista publicidad electoral privada, es decir, los partidos políticos no van a poder hacer publicidad como están haciendo ahora para la campaña o como se hace en las campañas presidenciales, sino solamente va a haber una franja electoral financiada por el Estado. Financiamiento estatal, dice, ¿no? Claro, ahora tenemos lo de la franja, Estado. pero de repente después van a empezar a sacar leyes para que no solamente la plata que se destina a los partidos políticos que ahora hay, sea lo que este monto y dirigido a tal cosa, sino de repente para campañas políticas. No, obviamente, eso es como la franja que ya existe, es financiada por el Estado. O sea, existe una franja electoral, pero es pequeña y no tiene comparación con la publicidad que hacen los candidatos y los partidos durante las campañas. Esa es una modificación muy importante de la regla de juego electorales que han incluido ahí los caiquistas, probablemente para seguir fastidiando a los medios de comunicación, porque eso significa un ingreso importante en campañas electorales. Perú estaban contentos y yo sentía a Marisa Glave cuando hablaba sobre este tema en particular, pensé que había sido iniciativa de ellos,
Porque quería que esto, que no solamente los que tuvieran mucho dinero, decían las campañas millonarias, pudieran tener la oportunidad de estar en los medios masivos, que sea igual para todos, igualdad de condiciones a los candidatos. No importa si ha sido iniciativa de ellos o no, pero sin los votos de los caiquistas eso no se aprobaba. O sea que está claro. Están contentos, digamos. Obviamente. Hablando de ese tema. Y eso, por ejemplo, no se ha discutido. Y eso lo vamos a votar en el referéndum. Es una forma de limitar la competencia, porque digamos, cuando irrumpe una nueva fuerza política y tiene que competir con una ya establecida, la publicidad es una manera de ganar notoriedad. Es decir, una conocida versus una todavía sin conocer, con franjas electorales nada más, la ventaja va para el que ya tiene establecida además, una marca, ¿no? Usualmente las franjas electorales se otorgan en función de lo obtenido por el partido en la anterior elección, ¿no es cierto? Así también se otorga la financiación de los partidos, sino ¿cuál es el criterio? O sea, se presentan 20 candidatos, ¿tú le das lo mismo a todos? No. Bueno, entonces ahí entramos a un tema bien complejo. Y se va a votar en referéndum sin que, por supuesto, nadie esté enterado ni tenga la menor idea de lo que se va a votar. Esa es una de las barbaridades que tenemos ahora. Que no solamente eso, sino también hay un tema muy importante. El financiamiento privado no ha sido... ¿Cómo te puedo explicar? O sea, no se declara en el momento, sino a posteriori, como ahora. Entonces, no puede, o sea, puedes recibirlo perfectamente. No hay tampoco declaración de la propiedad que tiene cada candidato, de sus fuentes de financiamiento. No, de los intereses. De sus intereses. Porque tampoco lo de está propiedades y patrimonio, ese sí, pero de intereses, ¿no? Que era algo que dice que sí está desarrollado en otra ley, pero bueno, creo que cabía en esa perfectamente, ¿no? Bueno, pero la propuesta que hizo el gobierno Vizcarra de financiamiento, como bien dijo Fernando Tuesta, era una copia de la ley que ya existe y que no ha impedido las cosas que hemos visto en la financiación ilegal, ¿no es cierto? O sea, no ha cambiado nada. Y si eso se cambia, o sea, si eso finalmente llega a la Constitución, vía referéndum, cuando luego se den cuenta de lo que han hecho, para cambiar eso en el Congreso... bueno. Pero yo creo que otro referéndum. Pero fíjate, yo creo que hay una cosa que sí hay que decirle a la gente, y es que las propuestas que han mandado el Ejecutivo son muy malas. O sea, habría sido una locura aprobar las propuestas como vinieron del Ejecutivo. Porque realmente no obedecían ni siquiera una forma legislativa. Pero perdóname, Lucho, es lo que ha dicho Vizcarra hoy día. Tienen que aprobar como yo las mandé, pero no me las deformen. Esa intervención del presidente ha merecido reacción de varios congresistas. A ver. De Víctor Andrés García Belaúnde, de Lourdes Alcorta y otros que de alguna manera dicen, bueno, ¿nos quieres a la larga cerrar? Ciérralo, pues, ciérralo, a ver. Ciérralo, adelante, le dice Víctor Andrés García Belaúnde, ¿no? A ver, atrévete a hacer lo que García Belaúnde, Alcorta y Mulder. Así es. Pues tenemos declaraciones, intervenciones tuvo una intervención de algunos de ellos. A ver, podemos compartirlas con nuestros televidentes. Si el presidente quiere disolver el Congreso, que proceda a hacerlo, porque me da la impresión de que con los herramientas que tiene en la mano, de la cuestión de confianza y de voto de esperanza o de confianza, o de voto de aplauso, o de voto de censura, no tiene los herramientas para hacerlo. Pero si él quiere, lo invitamos a que lo haga, por la fuerza militar, si quiere, si tiene el apoyo del pueblo, que venga caminando con el pueblo de la mano y nosotros cerraremos el Congreso sin ningún problema. No nos vamos a oponer, pero creo que estamos legislando para el futuro. O sea, lo que... El presidente Vizcarra se ha paseado por todo el país despotricando en el Congreso, agarrando la corrupción de la Fiscalía y del Poder Judicial y trasladándola a nosotros. Claro, y poniendo a la población, esa población que también elige al gobernador de Ancash, que está preso el día de hoy, al gobernador de Tumbes, que también está preso hoy, al gobernador de Cusco, que también está preso hoy, al señor alcalde de Chicla, que también está preso hoy, al señor Burgos, que también está juzgado el día de hoy. Más de la mitad de las autoridades que eligen también están presas. Y la gente lamentablemente vuelve a elegirlos y la gente va a llorar al Poder Judicial para que los liberen. Al pueblo también hay que ayudarlo a decidir, Presidenta. Lo que es inaceptable, estoy hablando, lo que es inaceptable, presidente, es que habiendo asumido la situación en la que estamos prácticamente a 48 horas de terminar con estas 4 propuestas, el presidente siga despotricando el Congreso. Eso. Un poquito molesto. ¿Tú te imaginas que salieran los congresistas
a hacer especie de campaña en cada uno de sus provincias, a hablar mal del presidente? Sería lo mismo que está acusando al corte, que está haciendo el presidente con respecto al Congreso. Por eso hay que respetar los roles de cada cual. El pueblo elegirá y decidirá. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos para hablar un poco de las elecciones municipales. No hay que olvidarse que ¿hay elecciones municipales? Sí, hay. Un flash nos ha puesto sobre aviso. Vamos a la pausa y regresamos con lo último sobre las elecciones municipales. Muy bien, elecciones municipales y particularmente las elecciones a la Alcaldía de Lima. Comentábamos al principio del programa que ha sido desestimado el pedido de exclusión de Daniel Urresti por el asunto de la difamación, la sentencia sobre difamación. Pero claro, este jueves se lee la sentencia sobre el caso Bustíos, pero aparentemente no va a ser una sentencia firme porque tiene todavía la posibilidad de apelar y tampoco sería excluido en ese caso. Esto lo ha dejado claro el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona. Escuchamos al funcionario. Yo quiero ser puntual, preciso y claro en este aspecto. De acuerdo a nuestras leyes vigentes, ¿no?, los candidatos que tienen sentencia firme deben ser excluidos, y así estamos procediendo. ¿Pero qué es una sentencia firme? Es una sentencia que ya, contra la cual ya no procede otro recurso, de tal forma de que si hay un candidato que ha sido sentenciado en segunda instancia, tiene 2 sentencias condenatorias y ha interpuesto recurso de casación, todavía no hay sentencia firme. Todavía no hay sentencia firme. Entonces, ahora, sería distinto que se modifique la ley, obviamente es un caso excepcional, se modifique la ley y se diga, bueno, los candidatos que tienen 2 sentencias, aunque hayan interpuesto recursos de casación, deben ser excluidos. Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, de acuerdo a esa nueva ley, tendríamos que excluirlos. Pero en este... A ver, el señor Urresti, la semana pasada, dijo en Primera Edición, si el día 4 de octubre sentencian en mi contra y me hallan responsable de la muerte, del asesinato del periodista Bustíos, yo mismo, dijo, ahí en los tribunales, con todas las cámaras ahí, voy a decir que ya no voten por mí. Eso fue lo que dijo en Primera Edición. Porque yo le preguntaba, y él no quería responder porque decía, no, porque es un momento... Sí, yo entiendo, porque claro, cuando alguien está procesado, no solamente ese alguien, a pesar de que las penas son, los delitos son personales, el que está involucrado, sino también su familia, ¿no? Y de hecho va su esposa, creo, y sus hijas, ¿no?, a acompañarlo. Pero la posibilidad es 50-50, que sí, y que lo condenen o que no lo condenen. Entonces él dijo, bueno, si es así, un poquito molesto, así como él se pone, yo mismo voy a decir que no voten por mí. Yo mismo, dijo. Así que bueno, esperaremos a ver si el 4 de octubre no pasa nada, muy bien, perfecto, sigue, de repente sea alcalde de Lima. Pero si no, pues tendría que cumplir su palabra. ¿Tú le crees? Sí. Pero se ha mentido muchísimas veces a lo largo de su carrera política como ministro. Y dijo que no iba a ser candidato a la presidencia. Dijo que no iba a ser, o sea, es un mentiroso, no se le puede creer nada. Y por supuesto que no va a hacer eso si es que eventualmente lo sentencian. Ahora, esa sentencia se ha retrasado muchísimas veces. Dijeron que iba a ser en septiembre, no fue en septiembre, a veces de repente ¿La no patean para más adelante? Sí, puede ser, pero igualmente él no va a renunciar a la candidatura ni va a decir que no voten por él, simplemente no pasa nada si es que lo sentencian. Ahora, el problema que tenemos es que en el Perú los electores votan por cualquiera, no importa cuál sea su condición. Recordemos, Gregorio Santos, estando preso en las elecciones de 2014, fue electo gobernador regional de Cajamarca. Y ya salió de la cárcel por exceso de carcelería, no porque haya sido declarado inocente, y todavía no lo sentencian. O sea, acá los juicios demoran años, décadas. Hoy día hay un candidato que tiene muchísima opción para ganar el gobierno regional de Lima Provincias,
que está sentenciado a 6 años de cárcel, está prófugo y hace su campaña hablando desde la clandestinidad. Desde la clandestinidad. Es Javier Alvarado, que está sentenciado que por fue gobernador regional y que está sentenciado por algo que hizo cuando era alcalde en una provincia. Entonces, y puede ser elegido. Entonces, y ese sí está con prisión efectiva y está prófugo. Entonces, esa es la situación del Perú. ¿Y dónde estaba el impedimento para los candidatos? Para que bueno, pues... Bueno, eso se aprobó recién, o sea, va a ser para la siguiente, supongo. No lo sé, pero digamos, no, o sea, el problema también está en los electores. O sea, y no solamente en el Perú. Hemos visto que en Brasil Lula, preso, sentenciado, un corrupto, y tenía la mayor posibilidad de ser elegido. Bueno, ahí no lo dejaron ya postular. Pero, sí. O sea, en América Latina el criterio de si el candidato es corrupto o no es corrupto, si es un criminal o no es un criminal, laxo. No pesa demasiado, ¿no? Sí. Una última intervención de Luis Teis. Sí, o sea, yo iba a referirme precisamente a eso que tú acabas con mucha propiedad de señalar, y es que yo no me explico cómo el electorado que exige tanto, ¿no?, que se reclama tanto, elige este tipo de personajes. O sea, no lo entiendo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿qué está pasando? Creo que hay que hacer un esfuerzo serio de educación política en el país, porque al final el voto del ciudadano está siendo manipulado. Además que ocurre otra cosa, sí, que el ciudadano, que es el soberano, vota y se borra. No quiere saber más nada. Sí. ¿No? Y eso no puede ser tampoco, porque tiene que seguir ahí controlando, supervisando, si él es el soberano. Muy bien, muchas gracias a nuestros dos invitados. Y vamos a ver efectivamente qué ocurre con la sentencia y lo que viene después en el caso de Urresti y con las elecciones municipales en general. Nos vemos mañana por la noche.